Hablando de la estrategia, ¿en cuánto tiempo entonces se articula una estrategia de paz? Se articuló en un día. En un día. Cuando tú llegaste con el presidente. En un día, el día 10 de enero, cuando llegué con él y la situación era crítica por todo esto que estaba pasando en la opinión pública, en las finanzas, en las presiones internacionales y sobre todo ya en las calles de la Ciudad de México. Entonces le digo al presidente, o se cambia la estrategia o esto va para peor. Y además le hago saber que yo no estoy dispuesto a ser el secretario de Relaciones Exteriores que esté dando cuenta del número de muertos que va a haber en el país, de soldados y de indígenas todos los días. Y entonces le digo, hay que cambiar la estrategia. Me dice, ¿cómo? Le dije, pues hay que poner una estrategia de paz. Hay que hacer otra cosa completamente distinta, porque además tenemos que respetar los derechos humanos. Nosotros tenemos que encabezar una iniciativa de paz. En ese momento, Manuel, no se hablaba, no era tema casi el de derechos humanos, ¿no? Se llegó a poner en la agenda ya muy fuerte en México. Ya era tema en esos años. Ya se había creado la Comisión de Derechos Humanos precisamente por las críticas muy fuertes que había al gobierno mexicano en esos años. Entonces se creó la Comisión de Derechos Humanos. Pero el tema de derechos humanos sí, ya en la opinión internacional era un tema muy importante. Y pues en ese momento el presidente la midió, ocurrió en ese momento una llamada del secretario de Gobernación en donde le pedía el auxilio de los granaderos para defender su oficina en la Secretaría de Gobernación, porque ya se habían metido los manifestantes a la oficina. Entonces le dije al presidente, bueno, ahí está lo que te dije, es esto ahora, el miércoles te están pidiendo la renuncia de tu secretario de Gobernación y pues a ver qué día te piden la tuya, ¿verdad? Porque esto va para allá, entonces hay que tomar decisiones ya. Entonces todo lo que le había dicho en una conversación previa, minutos antes, empezó a ocurrir en la realidad. O sea, empezaba a haber, ya había en esos días habido actos de terrorismo, la agitación en la Ciudad de México estaba creciendo muy rápidamente, la opinión internacional era muy contraria al gobierno, ya estaban todos estos impactos, entonces el presidente ante eso pues acepta que se haga otra estrategia. ¿Quiénes le hablaban al presidente además de ti, por supuesto? Porque había presión, por un lado, de algunas organizaciones, como bien decías, y mucho internacional, sobre tal vez una sobrereacción que habría tenido el ejército mexicano. Mira, eso se hablaba mucho. Pero por otro lado también tenía la presión de algunos políticos, incluso cercanos, que le decían hay que acabar con eso, o sea, pues, vaya, de las dos partes. Pues ¿no? Yo no estuve en todas las reuniones, sí llegué a estar en algunas de las reuniones de seguridad nacional en esos días. Pero, digamos, por otras fuentes de información, como el embajador de Estados Unidos, pues, la lectura que ellos tenían es que había un solo miembro del gabinete que se oponía a la estrategia de exterminios. Es decir, el gobierno y el gabinete estaban por acabar con el EZLN. Y yo estaba en la posición de que había que buscar una ruta distinta porque esto iba a llevarnos a una situación cuasi revolucionaria como la que había ocurrido en Centroamérica. Claro. ¿No? Entonces, el gobierno mexicano estaba en una línea dura, no estaban por esta, digamos, opción, porque además, pues, hasta como que no había muchos antecedentes, o sea, ¿qué haces frente a un levantamiento armado? Simplemente yo pensé, ya no en los términos antiguos, ¿verdad?, de dos ejércitos que se pelean, ¿verdad?, sino pensé en términos modernos, en donde la parte de la comunicación se volvía vital. Y en términos de comunicación yo sabía que el estar bombardeando a los indígenas desde los aviones iba a ser desastroso para el gobierno mexicano. Además, yo no lo podía aceptar a nivel personal porque pues, era ahora sí como ir en contra de lo que habías creído toda la vida. Entonces dije, no, pues yo por ahí no voy, ¿no? Incluso llegamos a unos momentos de tensión muy grande con el presidente porque le dije, bueno, o la cambias o por lo pronto yo me voy. Es que tú no puedes hacer esto porque estamos en una crisis, ¿verdad? Le digo, bueno, me voy y además es probable que me vaya a marchar con la gente a las calles a favor de la paz. Es decir, yo no podía andar ya a medias tintas, ¿no? Entonces ya el presidente vio que aparte de ese problema tener una crisis interna en el gabinete, una crisis política, y entonces bueno, ya nos pusimos a hablar en serio y creo que reaccionó bien porque se dio cuenta de todo lo que estaba de por medio y entonces digo, bueno, está bien, intentémoslo, ¿verdad? Y abrió el espacio.